Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos todos a la hora 22. Abinader Fortunato y un servidor, durante 55 minutos, estaremos conversando con Manuel Crespo, delegado político de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral. Gracias, Manuel, por estar en nuestro programa y vamos a empezar por lo que hoy está en primera plana en el ambiente político. La resolución 0121 de la Junta Central Electoral reclasificó los partidos políticos y ustedes, como sabemos, Fuerza del Pueblo, estuvieron a partir de ese momento o están en ese momento ocupando la calificación de partido minoritario. Recurrieron ante esa resolución y solicitaron una revisión al organismo electoral. El fin de semana pasado, la Junta Central Electoral dictó una resolución sobre esta petición que hacían ustedes y varios partidos, más de 20, y ratificó la resolución de inicios de año. Todo se queda igual hasta este momento y nos gustaría saber su posición como vocero, aunque ya hemos visto unas declaraciones torpedísticas que usted dio sobre el particular, pero nos gustaría conocerlos en la hora 22 aquí. Sí, muchísimas gracias por este espacio, tanto mi amigo Gregory como Abinader. Viejos amigos, y es que no seamos tan viejos por la edad, ¿verdad? No, porque tenemos muchos años conociéndonos. Agradecido de estar aquí con ustedes. Bien, como bien tú planteas, la Junta Central Electoral definió dentro de las atribuciones que ella tiene, desde el punto de vista del mandato constitucional y legal, de aprobar los reglamentos en las áreas que le competen o que la ley le faculta. Tema electoral fundamentalmente, de registro civil, las áreas que están bajo su dominio legal y constitucional. O sea, está claro que ella tiene la competencia para aprobar los reglamentos por mandato de la Constitución y la ley. Pero nos sorprendió sobremanera la forma tan afanosa, tan rápida en la que la Junta Central, la nueva gestión de la Junta Central Electoral se despacha con una aprobación de un reglamento para el tema relativo al ordenamiento de los partidos políticos, luego de culminado el proceso electoral de julio pasado, el presidencial. Nosotros, inclusive cuando la Junta, esta gestión se juramentó, nosotros le solicitamos una audiencia y ellos nos recibieron el pleno, y entre los temas que nosotros precisamente le planteamos era la de la definición temprano del tema del ordenamiento de la boleta de los partidos. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que en el proceso pasado, cuando ya se había hecho la proclama, la gestión anterior de la Junta, entre los desastres que encabezó ahí, entre tantos desastres, uno de ellos fue muy evidente. Cuando luego de que los partidos ya tenían su número de boleta, habían mandado a hacer su publicidad, ya los candidatos tenían varios meses trabajando, se había hecho la proclama, se había dejado abierto oficialmente, ella faltando días para las elecciones cambió el número y el ordenamiento de las boletas, y eso creó un desorden entre todos los candidatos y todos los partidos que ustedes no se lo pueden ni siquiera imaginar, y el daño económico y político que le causó a los candidatos, sobre todo a nosotros, los de la oposición, coincidencialmente. Y por esa vieja práctica, ese precedente nefasto, nosotros, entre los tantos temas que le planteamos a la nueva gestión, era el de definir temprano eso. Ahora, temprano no quería decir que se hiciera de manera festinada y mucho menos desconociendo la voluntad del soberano, que es el pueblo con los votos que emitió en las urnas, a cada partido y a cada candidato. Y digo esto porque ustedes saben, y pueden accesar los amigos que nos escuchan y nos ven, de que cuando terminó el proceso electoral, como manda la ley, la Junta Central, en su último boletín, luego de computado los 17.100 colegios electorales, emitió y certificó la votación de cada partido. ¿Qué certificó la Junta Central Electoral? Que ahí está colgado en su portal oficial, pueden accesar en cualquier momento y lo verán. Que nuestro partido, en un tiempo récord de apenas semanas de constituido, con todas las peripecias que nos impuso el gobierno anterior y la propia Junta Central Electoral anterior, logramos rebasar todo eso y quedamos como partido mayoritario, porque sobrepasamos la barrera del 5% requerido y planteado por la ley. Con los aliados
nuestro partido quedó por encima del 8.90 de la votación de los electores a nivel nacional. ¿Qué nos sorprende? Que la Junta de manera rápida, inclusive hasta violentando el mandato de la ley del derecho administrativo, en la parte que tiene que ver con el procedimiento de la aprobación de un reglamento, que es una normativa, se supone que establece la ley que la Junta debió preparar un anteproyecto o un borrador de reglamento para debatirlo en los partidos. Enviárselo y notificárselo a todos los partidos dentro de un plazo, el plazo que manda la ley, y los partidos discutirlo, observarlo, mejorarlo, o sencillamente mandarle una instancia diciendo que estamos de acuerdo en toda su magnitud con esa propuesta o con ese borrador de anteproyecto de reglamento. Esta parte del proceso, que es procedimental, fue violada flagrantemente por el Pleno de la Junta Central Electoral, a sabiendas de que el presidente de la Junta fue hasta hace poco presidente del Tribunal Superior Electoral y fue decano hasta hace unos años de la escuela, una de las principales escuelas de derecho del país, y que el resto de los miembros de la Junta, excepto una de los miembros, la miembro que creo que es experta en informática, todos son abogados y en ejercicio, inclusive muchos de ellos hasta hace poco. Bueno, se dio esa violación desde el punto de vista del derecho administrativo, lo cual esa resolución está afectada de nulidad. Ellos son abogados y ellos lo saben. Independientemente pero además, al método para hacer el cálculo que le da a ustedes menos del 5. Ahí vamos. En el orden constitucional se violaron flagrantemente varios artículos de nuestra Constitución, sobre todo el que tiene que ver con los principios de la equidad, de igualdad y de favorabilidad establecidos por el artículo 74.4 de nuestra Constitución, y entre otros. Pero en la parte que tiene que ver con la ley de régimen electoral y de los partidos políticos, la ley define los rangos para el tema, sobre todo de la distribución de los recursos, no así la parte completa del ordenamiento de las boletas. Y define quiénes accesan a la mayor cantidad de los fondos, que de entrada sabemos que es un tema que violenta el principio de equidad, y que planteó el mismo presidente de la Junta y con el cual nosotros estamos de acuerdo como organización política. Eso en su momento, más adelante, tendremos que revisarlo. Pero en lo que eso se revisa... Esa es la regla, un paréntesis con la que ustedes han estado jugando. Pero en lo que eso se revisa, que debe revisarse, entre otros aspectos que hasta chocan con la Constitución, y ya el Tribunal Constitucional en varios casos ha planteado y se ha referido en varios temas de esa nueva ley de partidos y de régimen electoral. Pero en lo que eso se revisa y se corrige, la ley en ninguna parte le dice a la Junta Central Electoral, ni le ordena, que debe pues hacerse el orden de los partidos con un promedio. ¿Por qué? Y es un vacío que tiene la ley, pero que perfectamente en el reglamento se puede corregir ese vacío que pensábamos nosotros que ese era el espíritu de la convocatoria de la Junta en este tema. Pero tampoco dice que se hace sin el promedio. Pero óigame, no, pero entonces no lo dice. Entonces, ¿qué criterio debe prevalecer? Cuando tú tienes un vacío en una ley, ¿tú te vas dónde? Te vas a la Constitución. Si la Constitución te define los criterios, que es la ley de leyes, pues entonces cualquier vacío de una ley se suple con la Constitución, porque está por encima de todas las leyes. Y los abogados lo saben, incluido el presidente de la Junta. Miren, ¿qué pasa? Este promedio, y no puede ser por un promedio nunca el criterio que se adopte, porque primero la costumbre, o sea, la tradición en la definición del ordenamiento de las boletas que ha utilizado históricamente la Junta Central Electoral, ¿cuál ha sido? Precisamente la de tomar en consideración fundamentalmente el nivel presidencial. Y el resto de los niveles se los ha aplicado a los partidos cuando les favorece a los partidos en cuanto a la votación. Si en el orden presidencial un partido X no obtuvo la mayoría para entrar a un renglón o a otro, pero en el orden senatorial o de diputado o municipal sí obtuvo esa mayoría, entonces en la Junta con el criterio de la favorabilidad, entonces para ese partido le aplica la votación más alta en el nivel que haya obtenido la votación más alta. Entonces, cuando se tomó la resolución de la Junta anterior que determinó que Partido Reformista pasaba a la casilla 4 y el Partido del Revolucionario Dominicano a la casilla 3,
¿qué parámetros se utilizó ahí? Bueno, la Junta Central Electoral, y en ese caso se aplicó una decisión del Tribunal Superior Electoral, precisamente que presidía el hoy presidente Correcto. De la Junta Central Electoral, que se validaba precisamente el criterio del nivel presidencial para el ordenamiento de los partidos. Y entonces ahora no. Esa decisión judicial que está ahí, reposa en los archivos de la Junta, con la que le consideraron al PRD como partido mayoritario, fue precisamente en base al criterio del nivel presidencial, que lo tuvo que adoptar el Tribunal Superior Electoral, que estaba presidido precisamente por el hoy presidente de la Junta Central Electoral en el año 2017. Entonces lo menos de esperarse era que con esta resolución que él mantuviera la coherencia de su propio criterio. Un voto disidente al mínimo de él. Pero no, el voto disidente fue de la miembro Dolores Fernández, que fue la que planteó y ha planteado el voto disidente. Miren, ¿por qué? Eso es desde el punto de vista de la costumbre. La Junta ha utilizado el nivel presidencial, tradicional e históricamente. Pero ustedes no habían mencionado eso, ni ningún partido había mencionado eso. A lo que me refiero a esa decisión que se tomó para el Reformista y el PRD. Claro, está en la instancia que nosotros le depositamos a la Junta, como recordatorio. Cuando pidieron la revisión. Claro, en la instancia que depositamos por ante la Junta Central Electoral para el proceso de revisión, entre los aspectos que le señalamos, el orden constitucional, la legal, la costumbre consuetudinario, el derecho consuetudinario, y también el tema de la jurisprudencia. Nosotros, ese es uno de los argumentos que le recordamos para refrescarle la memoria al presidente de la Junta Central Electoral. Manuel. Entonces, oigan esto, ¿por qué el criterio nunca debe ser otro que no sea el nivel presidencial? Por una razón elemental. El único nivel de todos los niveles de los procesos electorales que está más conectado o más cercano a la intención o a la voluntad nacional del votante, del soberano que es el pueblo, es el nivel presidencial. ¿Por qué? Porque el nivel de senadores, de diputados y de alcaldes o regidores son votaciones provinciales o de circunscripción, es decir, se quedan en el ámbito local o en el municipio, en el caso de los alcaldes y de los regidores. Se queda en el orden local. Entonces, tú puedes hacer un promedio cuando son cosas iguales, o tú puedes comparar un mango con otro mango, o una piña con otra piña, pero tú no puedes nunca comparar una piña con un mango. Sí, me explico, ¿verdad? Tú no puedes promediar o hacer un promedio de una votación que son totalmente distintas y distantes. Es decir, porque hay locales y focalizadas. Claro, porque hay gente que votan por un presidente, un candidato presidencial en el plano nacional, pero en el plano local te vota por un senador de otro partido o por un diputado de otro partido. Entonces, tú no me puedes decir a mí que soy votante, que mi voto presidencial y que en el voto senatorial o de diputado que yo lo emití por otro partido, también tú se lo vas a endosar a otro partido que no fue con el cual yo tuve la intención y el voto directo en las urnas. Entonces, pero además, en el caso que se aplica para la fuerza del pueblo, ustedes recordarán que al momento de nosotros constituirnos como partido político fue en medio de la vorágine al salir del viejo partido, cuando ya todos los partidos, por mandato de la ley, habían realizado sus convenciones, ya los plazos estaban cerrados para la inscripción de candidatura o la realización de convenciones, y nosotros no pudimos inscribir candidatos ni a senadores, ni a diputados, ni a alcaldes, ni a regidores en nuestra propia boleta. ¿Por qué? Porque ya todos esos plazos estaban cerrados, ventajosamente cerrados. Entonces, nosotros inclusive logramos colocar uno que otros candidatos de nuestro partido en algunos partidos, los que hicimos la alianza oficialmente en lo congresual y lo municipal, que habían reservado algunos cargos, algunas candidaturas, y ahí fue que pudimos colocar. Pero esos candidatos fueron inclusive inscritos en boleta que la personificó otro partido. Es decir, hay candidatos a senadores de nosotros que ganaron en la boleta del PRM, fueron inscritos en la boleta del PRM, o que fueron inscritos en la boleta del Partido Reformista, o en la del Fuerza Nacional Progresista, o en la del BIS, o otro partido de los que fuimos aliados. Es decir, tú no me puedes promediar la votación presidencial a nosotros cuando nosotros no tuvimos votación como partido propio en los otros órdenes. Es decir, por ahí entonces también hay otra violación de hecho y que no se corresponde con la justicia. Pero además, es un tema elemental, señores. Si la propia Junta, que está ahí en su portal, es la que certifica que nosotros, por mandato del soberano,
fuimos considerados por el pueblo como partido mayoritario. Entonces la Junta no nos puede ahora decir que sacamos menos del 5%, porque de dónde ella sacó esa votación. Es decir, la Junta ni le puede regalar votos a nadie, pero mucho menos le puede quitar votos a nadie. Y eso es lo que nosotros estamos planteando, el respeto a la votación, para que esta Junta no sea partícipe o compromisaria con un fraude, podríamos denominarlo postelectoral. Hay fraudes electorales y hay fraudes postelectorales. Este caso sería un fraude postelectoral. Miren. Y frente a esa situación, se me ocurre preguntarte, Manuel, lo siguiente. La semana pasada estuvo con nosotros aquí en la hora 22, Fello Superví Bonilla, un viejo y tradicional político, el amigo Fello, que es una persona de mucha cultura política. Decía él que él tiene la impresión de que esa decisión de la Junta Central Electoral, la resolución que afecta a 23 partidos del sistema político de 27, claro. Decía él que tiene la impresión de que eso fue una decisión política. ¿Qué cree la fuerza? ¿Qué planteé yo públicamente? Sí. Yo planteé que detrás de esa decisión nos esconde un plan de un reducido grupo del PRM que está comprometido y está promoviendo desde ya de manera prematura la reelección del presidente Luis Abinader. Y digo de manera prematura, no porque el presidente Luis Abinader tenga o no tenga el derecho de reelegirse, porque la Constitución se lo permite. Eso no es la discusión. Decimos de manera prematura porque apenas a 5 meses de un presidente juramentarse, en un nuevo periodo, y no cualquier nuevo periodo, marcado con una profunda crisis sanitaria producto de la pandemia, ¿verdad? Y agudizada una crisis económica que venía agudizándose también producto de la pandemia, que en este año es que empiezan a sentirse las ráfagas de ese huracán económico creado por la pandemia a escala planetaria, y en el caso específico de la República Dominicana en manera sensible se siente mucho más porque nosotros somos altamente dependientes de nuestra economía de los ingresos de dólares a través del turismo. Los hoteles están vacíos, los aeropuertos cerrados o con pocos pasajeros, en su gran mayoría. Entonces, en medio de esta crisis pandémica, donde tenemos un gobierno que solamente en 5 meses rompió el récord del endeudamiento en dólares y ya lleva más de 8.000 millones de dólares tomados prestados en menos de 6 meses. Del 51 al 70%. Exactamente. En menos de 5 meses, más de 8.000 millones de dólares prestados, además de los miles de millones que ha generado el presupuesto a nivel local. Y por encima, si le tomamos la palabra al propio presidente de la República, que ha dicho, ya ha reiterado en varias ocasiones, el país lo ha escuchado y lo ha visto, diciendo que le han ahorrado un déficit, se han reducido el déficit en más de 77.000 millones. Entonces tú te preguntas, ven acá, ¿qué han hecho con los más de 77.000 millones que dicen que se han ahorrado? ¿Qué han hecho con los miles de millones de pesos que ha generado la economía y el presupuesto de manera local, pero qué han hecho con los más de 8.000 millones de dólares que han tomado prestado en menos de 6 meses con la justificación de la pandemia? Miren, no hay un solo laboratorio móvil que hayan instalado en la entrada y la salida de los barrios de la capital y del interior del país para hacerle prueba gratuita a todos los ciudadanos a propósito del COVID. No hay mascarillas repartidas de manera gratuita en los barrios para el tema de combatir el COVID. No hay una sola unidad de cuidado intensivo nueva en ningún hospital público. No hay un solo ventilador artificial que se haya adquirido y se haya instalado en ningún hospital público. Ustedes saben cuántos ventiladores artificiales tiene la República Dominicana, sumados los de las clínicas privadas y los hospitales públicos. ¿Cuántos ustedes creen que tenemos a nivel nacional? 400 y tanto. 584. Según me dice un experto amigo mío del área de la salud, 584, creo que fue el dato que él me dijo, si mi memoria no me falla. ¿Ustedes saben qué significa eso? Que en medio de esta pandemia o de cualquier catástrofe que se pueda producir en República Dominicana, si hay 585 pacientes que necesitan un ventilador artificial, el número 585 se murió y a partir de ahí el resto. Claro. Y entonces tú has tomado prestado más de 8.000 millones en menos de 5 o 6 meses. Y ni siquiera ha sido capaz de dotar a los médicos de las herramientas, los equipos y de los temas relativos a enfrentar con éxito esta gran pandemia que afecta a todos los dominicanos y que los dominicanos estamos sintiendo en carne viva y sabemos que todo este tema de la pandemia está fuera de control. Entonces, óigame, para que tengamos una idea de los numeritos en dólares, de los miles de millones tomados prestados en menos de 5 meses, ¿ustedes saben cuánto costó
cuánto le costó al gobierno del presidente Leonel Fernández la primera línea del metro, que va desde Villamella, ¿verdad? El poblado de Villamella hasta el centro de los héroes, hasta la feria, hasta el centro de los héroes. Sí. Pues la feria le llamaba Trujillo. Sí, nosotros los demócratas le decimos el centro de los héroes. El centro de los héroes. Pero bueno, es un nombre que se le quedó al dominicano, Sí, ahí, porque ese fue con el que bautizaron esa plaza. Le costó, recuerdo yo, y yo estaba ahí en ese primer consejo de gobierno cuando el ingeniero Diandino fue que anunció eso, 740 millones de dólares al Estado Dominicano. La primera línea del metro, un metro más moderno que que todos los metros de Estados Unidos. Bueno, el que se ha montado en el metro fuera del país sabe de lo que estamos hablando. Pero la segunda línea del metro, que va del 9 de la autopista Duarte hasta el megacentro, que es mucho más larga, esa primera etapa, porque debe llegar hasta los Alcarrizos, no la llevó ni Danilo y parece que tampoco la va a llevar ni a San Luis, pero la línea 3, que va desde Jaina, pasando la 27 de febrero, todo el tema hasta allá, hasta San Luis, hasta el multimodal Punta Caucedo. Multimodal Caucedo, sí. Esa es la línea 3 y el anillo que conecta todo. La línea 2 le costó al Estado Dominicano aproximadamente 1.300 millones de dólares. De lo que estamos hablando, con esos 8.000 millones de dólares, el gobierno hubiese podido terminar la línea 2, lo que le falta, los 2 pedazos que le faltan. Pudo haber construido y puede construir con ese dinero la línea 3. Si vamos al numerito, lo que costó cada línea, calculándole el aumento de los precios y eso. Y el anillo, que es la línea 4, que conecta a toda esa, de manera con ruta más corta, a todo ese anillo. Esas redes. Todas esas 2 redes principales. Pero con 8.000 millones de dólares, fácilmente si no se hubiese terminado, por lo menos se hubiera avanzado, o se puede avanzar casi en su totalidad, el metro que va de media velocidad desde Punta Cana, conectando las provincias todas del este, Santo Domingo, Santiago, casi hasta Puerto Plata, para que el de carga y pasajero, para que toda esa carga nos ahorremos 3 días para llevar la mercancía Pero también había que atender y hay que atender las necesidades de la pandemia. Claro, vamos a una pausa para que desarrollemos Pero lo que te eso. estoy diciendo es que ni se han atendido con los 8.000 las necesidades de la pandemia, pero tampoco se ha podido hacer ni siquiera un pedazo de acera o de contén o una cancha para jugar 21 en un barrio. Bueno, bien, son 5 meses. Vamos a la pausa comercial y también vamos a caer, doctor Manuel Crespo, en esa relación que hay, en lo que usted ha explicado, y la reelección que usted dice que hay un proyecto detrás de la decisión de la resolución de la Junta. Claro. Con Manuel Crespo retornamos después de la pausa en la hora 22. Bien, continuamos conversando con Manuel Crespo, delegado político ante la Junta Central Electoral del partido Fuerza del Pueblo. Mire, es muy interesante lo que usted ha planteado sobre la justificación que pudo haber tenido la Junta para emitir la resolución 1 de este año, del año 2021, donde reclasificó los partidos políticos. Ha mencionado unas declaraciones bastante fuertes, y lo ha reiterado en esta noche aquí, que detrás de esto se esconden personeros o personajes del Partido Revolucionario Moderno que desde ya están buscando armar un proyecto de repostulación, de reelección del presidente Luis Abinader. ¿Por qué usted dice esto? ¿Qué base que se pueda decir tiene usted que le permita a los televidentes de la hora 22 escuchar esta aseveración, que es bastante fuerte? Mire, esa decisión de manera festinada, ese adefesio jurídico que aprobó la Junta Central Electoral, porque no se puede denominar de otra manera, solo lo motivó y lo motivó una decisión política que va en esa dirección, de pretender utilizar la Junta Central Electoral como una herramienta al servicio de los planes continuistas o reeleccionistas. Yo no digo y nosotros no decimos que el presidente Abinader no tenga el derecho de volver a postularse o a presentarse frente a su partido o al electorado, pero de ahí a utilizar la institucionalidad democrática como lo es la Junta Central Electoral, eso es lo que es sencillamente inaceptable. Porque fue precisamente conjuntamente con el PRM, con ese PRM y con el propio presidente Luis Abinader y sus delegados políticos, Orlando Jorge Mera y todo ese equipo electoral del PRM,
que nosotros, conjuntamente con todos los partidos políticos, no fueron ni 2 ni 3 las veces que hicimos ruedas de prensa, actividades conjuntas, para enfrentar los planes precisamente continuistas del gobierno anterior. Y el tema es cierto, de utilizar la Junta Central Electoral como una herramienta al servicio de esos planes. Ustedes lo recordarán, las tantas veces que nosotros hicimos actividades conjuntas, ruedas de prensa conjuntas, precisamente reclamando el respeto a la Constitución, a las leyes electorales del país, de que la Junta se distanciara o se convirtiera en un árbitro imparcial al servicio de la democracia, como tiene que ser y como todos los dominicanos esperamos, porque al final parece ser que ese reducido grupo de amigos del PRM que están detrás de estos planes reeleccionistas están padeciendo ya de manera prematura o temprana de una especie de Alzheimer o de Alzheimer prematuro. ¿Por qué? Porque olvidan de que recientemente, hace pocos meses, estaba el pueblo en la calle, frente precisamente en la Plaza de la Bandera, doctor, como símbolo de la rebeldía popular frente a la Junta Central Electoral. Y ni la Plaza de la Bandera creo que no se ha movido de lugar, ni tampoco han cambiado de domicilio la Junta Central Electoral. Es decir, la Plaza de la Bandera sigue en el mismo lugar donde está la Junta Central Electoral. Pero es que lo que usted ha dicho, aceptarle eso, es aceptar que hay 4 miembros de la Junta Central Electoral que responden a personas, a funcionarios del PRM, sea políticos o gubernamentales. Entonces, ¿qué evidencia tienen ustedes de eso? ¿Quién los impuso? ¿O quién los designó? Pero el PRM con su mayoría mecánica que tiene de senadores. Pero miren, oigan lo siguiente. Ese proceso de escogencia fue sumamente diáfano. Inclusive se sacrificó la posibilidad, que yo pienso, y mucha gente lo piensa así, que Eddie Olivares pudo haber jugado un papel equilibrado siendo un posible miembro de la Junta y no lo fue. Lo sacrificó el PRM. Bueno, ya eso es una decisión interna entre los problemas que se dieron entre el grupo de Hipólito y el grupo de Luis Abinader. ¿Y se puede creer que eso hay no 4 miembros que responden al PRM ahí? Se puede creer que hay 4, digo 4 porque hay voto disidente. La realidad no es más testaruda que cualquier discurso que yo le pueda decir. ¿Y la convicción de esos 4 miembros? Mire, si hay una violación si la Junta Central fue capaz de inobservar la Constitución, que es muy clara, y los principios en los que la Constitución manda para los jueces, cuando tienen la calidad o la condición de juez, dictar sentencias o tomar decisiones, y vulneraron los preceptos constitucionales, violaron los preceptos que están establecidos en el derecho administrativo, con la aprobación, porque violaron el procedimiento que manda el derecho administrativo en esa resolución, en ese reglamento. Violaron la ley del régimen electoral y la ley de partidos políticos. Pero ustedes saben qué es lo más grave. Que violaron la decisión del soberano, que es el pueblo dominicano, que dijo en las urnas con votos contabilizados por la Junta y certificados por la propia Junta, que la Fuerza del Pueblo es un partido mayoritario y que los demás 22 partidos obtuvieron una condición de votos, una cantidad de votos que le permite a ellos estar en otra categoría diferente al famoso promedio, que nadie en su sano juicio podemos saber o determinar de dónde fue que la Junta se sacó o se inventó ese famoso promedio. ¿Y cuál será, Manuel, en ese aspecto, el escenario? ¿Cuál será el escenario entonces de la Fuerza del Pueblo? Y además de eso, preguntar si ustedes, como son los que motorizan la resistencia a ese tipo de resolución, ¿han tenido algunos contactos, reuniones con los partidos que son afectados en esa situación? Sí, precisamente todos los partidos ya tenemos programado, al momento de la grabación de este programa, a las 5 de la tarde, como este programa se pasa en diferido, ¿verdad? A las 10 de la noche estamos. A las 10 de la noche. A las 5 de la tarde se está programando una reunión con todos los partidos en el local del Bloque Institucional Socialdemócrata, 23 partidos en total afectados por esta resolución. Miren, el doctor, ¿por qué ustedes van a pedir una revisión de esa resolución que fue muy sorpresiva para ustedes mismos y no se fueron directamente al Tribunal Superior Administrativo? No, porque la ley manda a que tú tienes que elevar un recurso de revisión por ante la propia Junta primero, ¿verdad? Dentro del plazo que establece la ley una vez aprobada la resolución.
de donde se aprueba el reglamento, que es la 01-2021. La ley dice y establece que primero tiene que elevar un recurso por ante el propio Pleno de la Junta Central Electoral. Agotado ese procedimiento, entonces tú sí, y tú no estando de acuerdo con la decisión o la ratificación del Pleno, nuevamente, como es el caso de ahora, que fue ratificada, entonces tú tienes al Tribunal Superior Administrativo como una instancia superior desde el punto de vista legal o constitucional. Entonces miren lo siguiente y observen lo siguiente, para que ustedes vean la lógica de las cosas y para que esos amigos que están detrás de ese plan sepan que temprano ya nosotros sabemos en lo que están, y eso es bueno. ¿Ustedes saben por qué? Porque en este proceso no habrá sorpresa, como tuvimos con la Junta Central anterior en octubre, del tablazo que le dieron al presidente Leonel Fernández, nosotros pensando que eran honorables, esos famosos miembros de esa Junta Central Electoral, y mírenlo cómo se despacharon, sorprendieron a todo el país. A nosotros no nos van a agarrar asando batata, ni nadie nos va a sorprender. Por suerte ya el tigre enseñó su raya, ¿verdad? Y me gustan más los tigres que enseñen su raya, aquellos que vienen con la raya debajo del traje. Uno la ve en el momento que el traje se le quita o se abre el traje. Entonces, como está todo el mundo definido temprano, ya nosotros sabemos cuál papel va a ser y vamos a adoptar con respecto a esa Junta Central Electoral desde ahora. Miren lo que pasó. Aprobaron esa resolución, ¿verdad? Y ese reglamento, dictaminando y planteando la Junta Central Electoral, que el PRM es el partido mayoritario, ¿verdad? Y que por tanto le va a tocar, a nivel del tema del financiamiento de los partidos, gran parte, la mayor parte del 80%. De ahí le toca el 40%. De esos fondos. Al PRM, ¿qué es el PRM? El partido de gobierno, que maneja todas las instituciones y el presupuesto a su antojo de la República Dominicana. Pero por otro lado, vemos que hace unos meses el presidente Abinader planteó que había que reducirle el presupuesto a los partidos de manera populista y que se le iba a asignar para la extensión, la construcción de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Este. Es un populismo puro. ¿Ustedes saben por qué? Primero, Leonel construyó todos los centros regionales del que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y la sede central la remodeló completa y le construyó la torre administrativa, la de parqueo, el nuevo comedor. 15 ciudades universitarias. Hizo la universidad nueva y Leonel fue que aprobó también la asignación de los recursos para el financiamiento de los partidos y nunca puso como condición, ni aplicó el populismo de no te doy esto para entonces darlo aquí. No, miren, la ley es que establece que el monto que hay que asignarle a nivel presupuestario para el financiamiento de los partidos es una ley. Y el presidente de la República, si no es abogado, debe asesorarse de los abogados. Sí, los tiene muchísimo, pero parece que no lo consulta. No puede por decreto derogar una ley o dejar sin efecto una ley. Entonces, pero además es la ley que también establece que cuando estamos fuera de los periodos electorales, el presupuesto al financiamiento de los partidos se reduce a la mitad. O sea que si fue por esa parte que el presidente lo dijo, no está diciendo nada nuevo, pues está contenido en la ley. Y si fue planteando la mitad que la ley manda a reducirle fuera de los periodos electorales, reducirla a la mitad, es decir, asignarle una cuarta parte, entonces estaría violando una ley y eso sencillamente ya el presidente se atendrá a las consecuencias legales por violentar una ley. El procedimiento de la Constitución lo establece claramente. Para usted desconocer una ley o modificarla, tiene que someterla a la aprobación del Congreso de la República. Pero miren, lo más grave de ese tema, de ese juego de frases y de ese populismo barato, es el siguiente. Por un lado, el presidente de populista plantea que le va a reducir el presupuesto a los partidos, pero por otro lado, pone a la Junta a que le aprueben todo el presupuesto del financiamiento a su partido, que es el PRM, ¿verdad? Y ahora entonces vimos que en esta semana, luego de ese adefesio jurídico que ha aprobado la Junta Central Electoral, entonces el presidente de la Junta se despacha mandando una carta diciéndole al presidente, al director de presupuesto, que se debe cumplir la ley para asignarle el presupuesto completo para el financiamiento de los partidos. ¿Qué es eso? Bueno, unas de cal y otras de arena. Ajá, ¿cómo ustedes evalúan eso? Por ¿Cómo un lado, se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra? Yo quiero que los amigos nuevos del PRM que están ahora haciendo pininos en el gobierno, por cierto, muy mal que van, puedan responder eso de cómo se llama la obra.
Aquí nadie es estúpido, aquí en la República Dominicana. Miren, el ciudadano de cualquier nivel, cualquier ciudadano, por muy humilde que sea, ya tiene en sus manos, mire, un recurso poderosísimo, que son estos aparatos. A veces hasta más modernos que cualquiera de nosotros, ¿verdad? Y más actualizados. Pero algunas veces desinforman también. Sí, pero lo que te digo es que aquí ya todo el mundo tiene acceso a la información. Ya. Antes aquí el control y el manejo de la información, ustedes lo saben que son comunicadores muy de larga data, estaba concentrado en algunos poderes o varios sectores de poder económico fundamentalmente. Con este tema de la revolución tecnológica, todo eso ha cambiado. Ya cualquier ciudadano es propietario de un medio de comunicación y es el que te sube la noticia del cual los periódicos ya y los medios de comunicaciones convencionales se nutren. Mire, Manuel, doctor, me llama la atención subida de temperatura en cuanto a los pronunciamientos de usted hacia el Partido Revolucionario Moderno, casi a punto de ebullición. Sí. ¿Eso significa que se terminó el protocolo de los primeros días, la luna de miel de la alianza que hubo? ¿A qué se debe eso? Mire, no, la alianza fue clara y todas las alianzas terminan con el cierre del último boletín de la Junta Central Electoral. Eso es lo que dice la ley. Y segundo, la alianza nuestra fue pública primero, con todos los puntos en los que nosotros habíamos asumido, en la parte congresual y municipal, nada más. Y tercero, los 100 días que se le concede a todos los gobiernos. Ustedes lo tomaron literal. Ya pasaron, hace tiempo ya están ventajosamente vencidos. Y cuarto, que es lo primero, nosotros somos un partido con criterio, con fuerza propia, con definición propia y con objetivos claros y con un compromiso muy claro para con la sociedad dominicana. Nosotros no podemos permitir ni ser parte, ni no criticar cuando las cosas no se están haciendo bien. Miren, esta Junta Central Electoral y estos amigos se cuadraron muy bonito, como decimos en lenguaje beisbolero, ¿verdad? Ustedes que son amantes del béisbol, pero batearon muy feo. Es decir, tú no puedes, por un lado, criticar, pasarte meses, años criticando una práctica política en el manejo institucional del gobierno anterior y tú juramentarte como presidente y montarte en el mismo carro viejo que te dejó como herencia el gobierno anterior. Es decir, el manejo de la pandemia, el manejo de la crisis económica, el manejo de los temas electorales. Sí, estamos viendo un comportamiento muy similar a lo que el pueblo, o de lo que el pueblo se cansó y que expresó su voluntad en las urnas y con los cacerolazos y con la Plaza de la Bandera. Es decir, por eso yo digo que estos amigos, ese reducido grupo de amigos que está detrás del tema reeleccionista, están sufriendo o padeciendo de un Alzheimer prematuro. Cuidado con eso porque en el PRM no solo está el presidente Luis Abinader. No, yo digo el reducido grupo porque no es completo. Ok, porque no. ahí está Paliza y está Fulcar y están otros, habrán otros también. Hay muchos más. Hay muchos más. Pero yo ustedes tienen caras identificadas que están detrás de esos asuntos non santos. Quisiéramos esa parte reservarla. Pero ellos saben ya que nosotros lo sabemos. Bueno. Que es lo importante y el país sabe también que aquí se están deslindando temprano todos los campos y todos los escenarios. Eso es lo que estamos viendo con sus declaraciones aquí en la hora 22. Vamos a la pausa comercial. Manuel Crespo retorna como invitado en esta noche en unos instantes. Bien, parte final de la hora 22. Mire, hoy está sucediendo un hecho en República Dominicana que puede ser insólito, pocas veces visto, por lo menos aquí no se había visto, y es que la Cámara de Cuentas, nuestra Cámara de Cuentas, amaneció ocupada por un contingente de más de 100 policías y decenas, porque había cerca de 30 miembros del Ministerio Público, alguaciles, fiscales, apostados en ese edificio de la Cámara de Cuentas, y hoy esa ha sido la noticia prácticamente del día. ¿Qué evaluación le da usted como jurista a esta actuación del Ministerio Público? Bueno, yo no manejo los detalles de esos casos, pero según lo que he escuchado del Ministerio Público para la justificación de allanar y de asumir el tema de
de intervenir con 23 fiscales, creo que fueron. Porque aquí se habla, bueno, de tantos policías, no, pero fue el Ministerio Público, fue la Procuraduría que intervino, como manda la ley. Parece ser, según lo que dice la Procuraduría, es el tema que estaban personal desapareciendo pruebas de informaciones, mutilando expedientes, y se habla hasta de actas que se pretendían firmarla con fechas retroactivas y obligar a algunos miembros a firmarla de manera retroactiva para validar expedientes y procesos de auditorías hasta ese nivel. Entonces es muy grave. Si es así, me imagino que la Procuraduría, no creo que en manos de doña Miriam Germán vaya a festinar, porque no es cualquier procurador. Es doña Miriam que está en la Procuraduría y no fue cualquier jueza. Una de las juezas más respetadas y más honorables que ha tenido. Más valorada. Mejor valorada que ha tenido, y que entre nosotros los abogados, que fuimos sus alumnos, los que no lo fueron por igual, fueron abogados en ejercicio, son abogados en ejercicio, saben que es una de las mejores y más honestas magistrados que ha tenido el tren judicial de la República Dominicana. Por tanto, no creo que si no tienen pruebas contundentes, no creo que hayan festinado una acción de esta naturaleza. Es legal, es legal, no es ilegal. La acción no es ilegal. A esta altura de las horas, Manuel, me imagino que los jueces, los magistrados de la Cámara de Cuentas deben estar tomando mucha limonada con agua de azúcar, crema. Bueno, porque la contundencia, y sobre todo tomando en cuenta que el presidente de la República le había pedido públicamente cuando asumió que renunciaran. O sea, estaba totalmente desacreditado. Que fue un error del presidente. El presidente no tiene por qué obligar a ningún poder, que la ley establece cuál es el procedimiento para su elección o para su conformación. El presidente no puede estar inmiscuyéndose en poderes que se presupone, y la Constitución así lo establece, tienen algún nivel de independencia. Eso, como el presidente de la República diga que no le gusta la rectora de la Universidad Autónoma. No, eso tiene un mecanismo de elección y un mecanismo de destitución de esos funcionarios que lo establece la propia ley. Entonces, yo por eso decía ahorita que el presidente tiene que dejarse asesorar mejor de los buenos abogados. El PRM tiene una cantera de buenísimos abogados. Parece que no los están consultando, porque no es la primera vez que comete pifia en ese sentido. Entonces, ese fue un error. Ahora bien, la parte de las acciones de la Procuraduría tiene asidero legal. Miren, hay en esa Cámara de Cuentas, según lo que he escuchado y lo que he podido ver en algunos medios. Es que también a ellos se les vio el refajo en algunas oportunidades también. Pero no son todos los jueces. Hay jueces que han tenido su voto disidente, por ejemplo, que se han diferenciado de los demás jueces o de miembros de la Cámara de Cuentas. O sea, no todos en la Cámara de Cuentas lo debemos medir con la misma vara. Ese es un elemento que hay que tenerlo preclaro. Es decir, no todos los miembros de la Cámara de Cuentas, al igual que como ha pasado en la Junta Central Electoral con este tema del voto disidente, sino todos los miembros han actuado ni se han comportado igual. Entonces eso pasa también en la Cámara de Cuentas. Ahí vemos y hemos visto como, por ejemplo, una de los miembros, Margarita Melenciano, bueno, conocida por todos nosotros, una mujer de larga data, tesorera de muchísimos años en la Universidad Autónoma, por toda una hoja de servicio a nivel público, honesta, seria, que vive en el mismo apartamentico del que vive cuando hicieron los Jardines del Norte, allá. Nunca se ha mudado de ahí. De hecho, la doctora Melenciano está buscando continuar. No, pero ella ha planteado siempre, y planteó, cada vez que había un tema, planteaba el voto disidente con las irregularidades que están ahí plasmadas y que son parte de las que se están investigando. Y con unos argumentos muy determinantes y contundentes. De modo que yo creo que el tema de la Cámara de Cuentas es con una lupa y con pinza que hay que hacer las evaluaciones, y me imagino que el Ministerio Público así lo hará. Yo quería preguntarle, Manuel, simple, para despedir la parte no de la Junta, Gregorio, sino cuál es la evaluación que tiene Manuel Crespo como dirigente de la Fuerza del Pueblo respecto a las ejecutorias del gobierno ya en este tránsito de
Solo 6 meses. Yo decía hace unos minutos de que el gobierno, y ojalá que el 27 de febrero sea un escenario importante para que el presidente de la República pueda comenzar a rendir cuenta de sus 6 meses de ejecutoria. Yo particularmente, en el tiempo de los 6 meses, aunque ahorita hablábamos de las obras que se pueden hacer y Abinader decía, bueno, pero es que son 6 meses nada más. Sí, pero en 6 meses trabajando de manera intensa, tú puedes construir cualquier tipo de obra, trabajando de día, de noche. Pero bien, vemos un gobierno que parece, es lo que yo puedo percibir, no tiene el norte, el rumbo claramente definido. Es decir, vemos un gobierno que parece ser que todavía no se afianza, no termina de, como decimos en buen dominicano, de coger el toro por los cuernos. Es decir, vemos un gobierno montado en el viejo carro, en el manejo de la pandemia y de la crisis económica del anterior gobierno. Y vemos un gobierno que no da señales claras, sabiendo de que ya han transcurrido 6 meses, de cuál es el camino que nosotros tenemos, por el cual tenemos que transitar en medio de esta crisis que afecta al mundo y que de manera sensible afecta a la República Dominicana. Hay un tema de un endeudamiento excesivo, inexplicable, porque esta es la fecha que todavía el gobierno no ha explicado en que ha invertido los más de 7.000 millones de dólares que ha tomado prestado en menos de 6 meses. Estamos hablando que si nos vamos a lo que es la canasta básica de los dominicanos, los precios en los supermercados y en los mercados y en los colmados se ha duplicado en el mejor de los escenarios, en otros casos se ha superado más del doble. Lo que usted compraba para una compra de 15 días en su casa, que le hacía entre 8, 10 mil pesos, 12 mil pesos, ahora usted tiene que pagar por eso mismo, con menos calidad, menos producto, prácticamente 20, 22 mil pesos. Es decir, esa es la realidad que estamos viviendo los dominicanos. Hemos regresado a la era donde el supermercado era la llamada casa del terror. Peor aún, con el tema molestoso, ya tedioso, de que tienen a los militares y a los policías acuartelando a los ciudadanos civiles y atropellándolos en cada barrio, con una cuarentena, con un encierre injustificado. Es decir, no se justifica el por qué en el tema de la declaratoria de emergencia, los ciudadanos no tenemos la libertad de poder transitar las 24 horas del día. Y eso en nada tiene que ver con el aumento o con la reducción, por ejemplo, del contagio del COVID-19. Y eso está demostrado. Bien, miren, ustedes tienen como Fuerza del Pueblo el desarrollo en estos momentos de su primer congreso, denominado Profesor Juan Bosch. Claro. Vimos que ayer, domingo, día 21 de febrero, estaban realizando plenarias. Sí. Háblenos un poco de eso, nos quedan 2 minutos. Sí. El inicio de la plenaria, que es la fase final ya de la aprobación de todas las propuestas que han venido de abajo. Es un congreso único, moderno, donde todo se ha realizado de manera virtual. Somos una referencia inclusive para el sistema de partidos políticos de la República Dominicana, siendo un partido el más joven. Hemos realizado con éxito un congreso construyendo todas las propuestas de abajo hacia arriba. Ya ayer precisamente se inauguró el tema de la votación de las plenarias, que inició ayer y culmina el próximo 4 de marzo porque es una votación virtual. Entonces, nosotros hemos logrado concluir, llevar a cabo un primer congreso de manera exitosa. Ya estamos y tenemos ya preparado prácticamente en todos los aspectos de las definiciones conceptuales a un partido moderno, preparado para afrontar los retos del presente y del futuro de la República Dominicana y convertirlo en una herramienta al servicio de los mejores y más sanos intereses de la República Dominicana. ¿Y el establecimiento de autoridades nuevas, cuándo es? Sí, luego de culminado este congreso, que va a definir los aspectos nodales como el tema de declaración de principios, los estatutos, entonces vendrá la parte del Congreso Elector en los próximos meses, que será anunciada debidamente por la dirección política del partido. Hasta ahora sigue operando la dirección provisional, tanto la política como la dirección central provisional, que ha estado operando desde hace unos meses. Hay otro partido ahí que ustedes estaban ligados, que ya está terminando esa parte, no lo dejen para muy tarde. ¿Usted dice cuál? El viejo partido que ustedes mencionan. Ya. No, bueno, lo que pasa es que los compañeros del viejo partido saben y están conscientes de que la única figura habilitada que unifica el sentimiento del bochismo se llama Leonel Fernández, tiene nombre y apellido.
Por eso es que están viniendo en masa a juramentarse temprano en las filas de la Fuerza del Pueblo. Qué bien. ¿Habrá alguna sorpresa de los grandes de arriba? Vendrán muchas sorpresas. Y de otros partidos, vendrán muchas sorpresas. Aquí hay Hasta un ahora se proceso- ha visto que ustedes crecen gracias a militantes y dirigentes del PLD. De afuera no se está viendo crecimiento Pero adicional. mire, se va a dar una sorpresa, se van a dar muchas sorpresas, porque ahora mismo lo que está planteado en el escenario político es una recomposición Ya. de todas las fuerzas políticas. Bien. Gracias a Manuel Crespo, Abinader, excelente participación. Bueno, muy buena, muy buena. De verdad que Gracias a ustedes, gracias a ustedes. ¿Cómo no? nos sentimos muy bien en la hora 22 por esa entrevista con Manuel. Será- Este conversatorio. ¿no? Llegó el café a tiempo, pero dejaron el pan de agua. Está por ahí atrás. Gracias por la sintonía. Mañana nos veremos aquí, Dios mediante.